Bueno, una vez más, bienvenidos a nuestra lección número 2. Avanzamos entonces en los sacramentos y la oración, parte de las enseñanzas de Jesús. Y en este curso, el del curso completo, vamos a ver cómo Dios nos ama, ¿ok? Y cómo nos muestra su amor de diferentes formas, inclusive formas en las cuales nosotros podemos ser tangibles, cuando nos da su propio cuerpo, su propia sangre, cuando nos da el bautismo, cuando nos da la palabra, o sea, sus promesas. Él está arriba, a nuestro lado, dentro de nosotros, con nosotros. Es una verdadera bendición como Dios nos acompaña en todo momento. Entonces, la lección de hoy, vamos a ver, ya ayer en la lección pasada vimos los, am, lo que hace el bautismo. ¿Ok? Nuevamente esto hay que ir una y otra vez. A través del bautismo, la regeneración, el lavamiento, la salvación. En fin, todos esos versículos hermosos donde Dios actúa de forma sobrenatural y nos da lo que Él ganó en la cruz. El bautismo nos sepulta con Cristo, o sea, todas esas hermosuras que vimos por allá, que son obras de Dios en el ser humano. Entonces, pero esa forma parte de lo que es la justificación, y ahorita voy a explicar un poco más eso, pero eso no se queda allí. Nuestra fe produce frutos. Y ahora vamos a ver también el significado de nuestras vidas, como el bautismo, la fe que produce el bautismo, el regalo del Espíritu Santo que recibimos, no es inerte, sino que transforma y nos marca y nos lleva hacia Él. Entonces, o comencemos como siempre con nuestra oración de hoy. Querido Padre Celestial, te damos gracias por salvarnos, Señor, con las aguas del bautismo. Padre, una vez nosotros éramos ciegos, estábamos muertos y éramos tus enemigos, pero ahora somos tus hijos. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a luchar cada día contra nuestra naturaleza pecaminosa, que continuamente trata de alejarnos de ti, trata de destruirnos. Esta y todas las cosas te las pedimos siempre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, entonces tenemos tres, en el menú de hoy tenemos tres puntos. La lección de hoy nuevamente va a ser mucho más corta, con el favor de Dios, que la primera, la que hicimos nuevamente. Pues hasta ahora ha sido la lección más larga que he hecho en todas mis clases de Academia Cristo, pero creo que valía la pena porque había muchísimas preguntas y aquí en el bautismo es una de las cosas que sabemos que divide las iglesias y es donde el diablo, precisamente, y eso es una de las cosas que ustedes tienen que tener bien en cuenta, fíjense, donde el diablo va a meter más cizaña, obviamente donde es más necesario para poder destruir la salvación de las personas, donde las herramientas que Dios nos está dando son las más importantes. Entonces, hay aquí, todo lo que tiene que ver con el Evangelio, cómo Dios nos da a nosotros la gracia que Él ganó, la palabra de Dios, los versículos donde sabemos que a través de la fe somos salvos en Cristo solamente, eso es lo más atacado por el diablo. Entonces aquí también podemos esperar que al Dios darnos una herramienta en la cual nos concede un medio de gracia como esto, aquí vamos a tener bastantes problemas. ¿Por qué? Porque el diablo se encarga de meter la cizaña. Igual lo vamos a ver con la Santa Comunión. Cuando nosotros vemos la Santa Comunión, precisamente allí también, ya que todo lo que el diablo quiere es mantenernos separados de Dios y que no recibamos lo que Cristo ya ganó en la cruz para nosotros. Entonces, eso es una de las cosas que nos lleva a entender por qué en estos temas causan tantas divisiones y estar atentos y enfocarnos a lo que dice la palabra y no dejarnos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa o cualquier otra cosa. Vamos a explicar la batalla entre el viejo hombre y el nuevo hombre entre nosotros y vamos a ver cuál es el significado del bautismo hoy en día. No importa cuándo fue, sigue actuando. Entonces, proyecto final, pregunta de repaso de la lección pasada. ¿Qué le da el poder al bautismo? Y alguno de ustedes me puede decir que lo que le da el poder al bautismo es, pregunta para el proyecto final. ¿Se acuerdan qué es lo que le da el poder al bautismo? La palabra de Dios. Exactamente, Ricardo, no es el agua, sino es la palabra. La palabra de Dios con la promesa que la palabra es la promesa. Yo prometo esto, yo te doy esto. Entonces, ahí lo tenemos, aquí está. Esa es lo que le da el poder a través de la palabra. Tito 3:5-8 dice que Él nos salvó, miren cómo nos salva, no por obra de justicia que hubiésemos hecho.
O sea, nuestra vida de santificación es importante, pero no para la salvación. Es una consecuencia de la salvación. Nadie va a ir al cielo porque hizo esto o aquello o aquello. Nada. Por la ley, nadie es justificado. Pero Él nos salva y eso sí hace un cambio en nuestras vidas. Pero Él nos salva por su misericordia, un acto de gracia de Dios. ¿Y cómo lo hace? Con el lavamiento de la regeneración y por la renovación que hace el Espíritu Santo en nosotros. La salvación es una obra 100% de Dios. Le damos crédito a Dios por lo que Él hace. Él derramó en nosotros abundantemente a través de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que seamos justificados por su gracia. Llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Fíjense que en todas estas cosas nosotros somos totalmente pasivos. O sea, somos justificados por Jesucristo, por su gracia. Llegamos, somos herederos. Un heredero recibe una herencia, no hace absolutamente nada conforme a la esperanza. O sea, todo esto lo hace Dios. Y aquí una palabra importante de la parte de justificación. La justificación es algo forénsico. Es la declaración de que Dios nos hace justos. La justificación no significa que Dios nos busca un justificativo en el sentido de que vamos a suponer que ustedes hicieron algo malo, yo hice algo malo, y entonces llego ¿cómo se llama? Al juez y él me justifica porque tengo una razón por la cual cometí lo malo y por lo tanto no me lo tome en cuenta. Esa no es la palabra de justificación. Aquí la palabra justificación es que Dios nos hace justos, nos hace perfectos, nos hace como Él quiere que seamos. Sean santos, justo es la palabra de hecho, sean santos así como yo soy santo. Cuando Dios nos justifica, nos hace santos, nos hace como queremos estar. Y es un acto decretativo, boom. Y eso lo hace a través de la regeneración y la renovación con el Espíritu Santo. Entonces es un acto en el cual recibimos, y eso es forénsico. ¿Qué significa forénsico? Que es decretativo, es boom, pasamos de la muerte a la vida en un solo golpe. De allí, después de que tenemos nuestro nuevo ser, que hemos sido regenerados, que ya tenemos fe, desde ese momento ya comienza nuestra vida de santificación en la cual seguimos creciendo en la fe. Pero ya en ese momento, a partir de ese momento, formamos parte del reino de los cielos. Y nuevamente, Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, hacerla santa, parte de la misma palabra, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, estas cosas son la palabra, la promesa de Dios, que Él hace esto, lo hace, como vieron en el video, uno ve un bautismo y por fuera no parece gran cosa. O sea, veo a alguien que viene, recibe agua o se sumerge como sea, no parece gran cosa. Pero lo que está pasando allí es lo que Dios dice aquí, es una gran cosa. Igualmente, ustedes tienen una fe adentro, tienen que es una gran cosa. No se nota, no tienen una marca, se nota en sus vidas, pero realmente lo que está pasando es increíble. Ustedes tienen una fe que les ha sido regalada por Dios y es una bendición. Entonces el bautismo le da el poder, la palabra por la cual trabaja el Espíritu Santo, que es que recibimos el Espíritu Santo juntamente con el bautismo y eso trabaja en nosotros, trayéndonos de la muerte a la vida. La palabra le da el poder, la promesa de Dios. ¿Recuerdan las bendiciones del bautismo? También lo hablamos. Si alguien tiene una pregunta, creo que para darle paso. No, yo tengo Adelante. una pregunta que de pronto es pendeja, pero bueno, tengo ahí la idea. Es que hay muchas palabras que dicen, palabra fiel es esta, Sí. porque hay muchas palabras, pero hay unas específicas que dicen palabra fiel es esta. ¿Por qué? Lo que quiere decir no es que las otras no son fieles, sino que el autor está especificando que esto es importante. O sea, toda la Biblia es importante, pero aquí se está diciendo, mira, esto es importante. Y aquí es importante porque Él quiere que tú creas en esto. O sea, te dice a ti, Ricardo, esto es cierto. Y ahorita que vemos la naturaleza pecaminosa, porque tú te vas a preguntar, yo me pregunto, pero ¿cómo es posible que Dios me salve a través del bautismo? Y él te está diciendo, Ricardo, esto es fiel, esto es verdad, en esto se puede creer, porque esto es palabra de Dios. Entonces nosotros creemos porque nos lo está diciendo. Entonces está haciendo un énfasis de que esto que te acaba de decir es sumamente importante y que es digno de toda credibilidad, independientemente
de que nuestra cabeza nos dice, wow, esto definitivamente no lo entiendo porque está por encima de lo que mi cabeza puede pensar. Hermano Sergio, adelante. Con esta declaración de Pablo a Timoteo no está haciendo ninguna distinción en ninguna parte de la escritura. Es más bien la expresión personal de Pablo al terminar el versículo diciendo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Era el testimonio de él, diciendo, esta palabra es tan fiel que me cambió a mí. Eh, Entonces él está expresando, no está haciendo distinción de que una parte sí es fiel, otra parte no, no hay contradicción alguna. Es la expresión personal del apóstol Pablo haciendo su declaración de salvación, como de todos los pecadores yo soy el primero. Es una bendición ese pasaje. sí, Gracias, pastor. gracias, Sergio. Y yo también soy el primero, Sergio. Yo me peleo con Sergio y con todos ustedes el puesto del primer pecador. Y nosotros, tanto cada uno de ustedes, mis hermanos, gracias a Dios, con este Espíritu Santo, ustedes pueden también decir, esto es fiel, esto es cierto. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Igual que todo el resto de la Escritura. Gracias a Dios, nosotros no tenemos es importante recordarnos una y otra vez que toda la Escritura es inspirada por Dios y no tiene errores. Está bien, está tal cual como es. Entonces no salimos de allí, no salimos de allí. Es una, es una, es un peligro salirse de la Biblia porque es la palabra de Dios. Entonces, bueno, ¿cuáles son las bendiciones del bautismo? Vimos en Marcos, un lector, por favor, que me diga, basado en este versículo, ¿qué dice Dios que nos da a nosotros con, juntamente con el bautismo? ¿Qué dice Dios que nos da? ¿Qué recibimos con el bautismo? Un voluntario. Bueno, el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Ok? No es que, o sea, este kai es o exegético que también explica por qué, porque el bautismo nos da la fe. O sea, no hay forma de entrar al reino de los cielos si no es a través de la fe en Cristo. Hay una sola puerta, una sola vía, no hay forma. O sea, si nosotros no tenemos fe en Jesucristo, no hay. Cuando una persona esta creencia es de Jesucristo, y cuando una persona es bautizada, recibe, como vimos en los versículos, el Espíritu Santo que nos da fe, porque la marca del Espíritu Santo es fe. Nadie puede decir Cristo es el Señor si no es a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo está, hay salvación. Entonces, el bautismo que arriba vimos nos salva, nos da la salvación. El que tenga fe será salvo. El que no tenga fe será condenado, permanece condenado. Entonces nos da la salvación. ¿Qué crees? ¿Crees que una persona necesita recibir el bautismo más de una vez en su vida? Sí, no, no, sí. No, no Ah, necesita. Si se hizo correctamente, no necesita. ok, O muy no. bien. Si se hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, no necesita. Gracias, Ricardo. Y veamos que, Ricardo, si quieres leerlo de una vez. Efesios 4, 5 y 6. Ah, gracias. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, los que están sobre todo y por medio de todos y en todos. Efesios 4, 5, 6. Gracias. Entonces, aquí nos está hablando de no solamente de dos cosas. Cuando dice un solo Señor, lo entendemos, ¿verdad? No hay otra. Es fácil. Y es importante, ayer estaba hablando con alguien sobre esto mismo del bautismo y esta persona tenía, o sea, nuevamente, nuestra naturaleza humana se le hace difícil entender lo que Dios nos está diciendo en su palabra, porque no nos cabe en la cabeza. O sea, si no es por el Espíritu Santo que yo entiendo que hay un solo Dios, pero que el Padre es Dios, que Cristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, no hay forma en que yo pueda entender esto. No lo puedo entender. Si yo trato de explicarlo, trato de entenderlo, lo que me hago es un 8. Y por ahí vienen todas las falsas doctrinas. Entonces, yo lo creo es porque Dios me lo está diciendo. ¿Ok? Y esta persona hablábamos,
porque le costaba entender que el bautismo daba todas las cosas que dice literalmente que en la Biblia. Cuando hablábamos de que el bautismo da salvación, cuando enseguida decía, pero este es otro bautismo. Digo, ¿cómo que otro bautismo? Sí, este es un bautismo diferente, este es un bautismo. No, si la Biblia te está diciendo que hay un solo bautismo, tanto en cantidad, o sea, en calidad, que no hay un bautismo A, B, C, no está el bautismo de Jesucristo solo, sino que está diciendo lo mismo que es la fórmula bautismal, pero también que el bautismo es solo uno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez que estamos como el mismo Señor es uno solo, hay un solo Padre, no hay más, no hay dos. Entonces, si es el mismo bautismo que yo recibí, está muy bien. Miren lo que, me voy a adelantar un poquito, pero les voy a contar una anécdota pastoral. Cuando estaba en Milwaukee, en Puerto Rico, nuestros hermanos puertorriqueños tienen una tradición que se llama bautismo de agua. Yo no lo conocía hasta que estuve ahí como pastor y vino una vez una pareja con un hijo y me dijeron, pastor, quisiéramos que usted bautizara a nuestro hijo. Y le dije, sí, cómo no. Entonces vamos a hacer los estudios para que ustedes sepan qué es qué está pasando, todo esto que ustedes estudiaron ahorita. En un momento de la conversación, ellos dijeron, pastor, nosotros al niño lo que hicimos fue, le hicimos como se hace en Puerto Rico, el bautismo de agua. Y yo les pregunté, ¿qué es eso? Y el papá me dice, yo agarré a mi hijo, pastor, y agarré agua y se lo apliqué en la cabeza y yo le dije, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo sonreí y yo le dije, te felicito porque tu hijo ya está bautizado. Ya no tenemos que bautizarlo de nuevo. Él dijo, no, 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 pastor, yo quiero bautizarlo. Ya lo hiciste, no hiciste nada malo, hiciste algo muy bueno. Tú administraste el sacramento del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu hijo está bautizado. Si quieres, vamos a hacer un servicio en el cual vamos a recordar lo que pasó en su bautismo, vamos a anunciar el bautismo a la iglesia, pero no vamos a hacer, no es necesario que lo volvamos a bautizar porque ya se bautizó. Ya tú lo bautizaste muy bien hecho, te felicito como padre, porque ya tú administraste el sacramento para tu hijo y ya lo tiene. Así que vamos a celebrarlo igual, todo lo que tú quieras, pero no hace falta otro bautismo. Uno solo en calidad o en diferencia, no hay un solo bautismo y se hace una sola vez. No es necesario. Sigue actuando, sí. Entonces, el bautismo nuevamente es algo en lo cual Dios actúa sobre nosotros. La confusión que hace mucha gente es cuando dejamos que el bautismo sea solamente un acto de obediencia, entonces realmente no entendemos lo que es hacer el bautismo. En todos los versículos que vimos, realmente vimos que el que hace el bautismo es Dios hacia nosotros, no es un acto de simple obediencia. Y lo que ocurre allí es algo sobrenatural donde el Espíritu Santo trabaja en nosotros, en el corazón del ser humano. Entonces, no es algo que vamos a hacer, que necesitemos hacer varias veces. Si una persona se bautizó una vez y luego llegó a una iglesia porque le dijeron que tenía que bautizarse y lo hizo otra vez, está bien, parte, o sea, no sabíamos, no pasa nada. O sea, pero una vez que nosotros entendemos lo valioso que es el bautismo, más bien le damos el valor a la persona y le recordamos lo que ocurrió en el bautismo. Entonces, el bautismo es un medio espiritual, muy poderoso que Dios lleva a las personas de la muerte a la vida, de la muerte en que estábamos a la vida. Veamos entonces ahora, pasemos a la batalla entre el hombre viejo y el hombre nuevo. ¿Quién es? Pregunta para ustedes, mi hermano, ¿es la vida de un cristiano fácil? Es fácil. La vida de un cristiano es fácil. Adelante, Sergio. No, no, y no, y no, y no. De hecho, dijo el Señor, en el mundo tendréis muchas aflicciones. Así es. Y claro, ahí viene la receta también, pero contestando nada más a tu pregunta, no, no es fácil. No, Pero es muy, muy bendecida, digamos, porque no estamos solos enfrentándolo, ese es el consuelo. correcto. Gracias, Gracias. Sergio. Y por eso es que tenemos, o sea, nuevamente, aún con buenas intenciones, pero tenemos que tener cuidado de que cuando nosotros eh, queremos atraer a las personas hacia Cristo, tenemos que hacerlo bien. Ah, hay por ahí varias iglesias que el eslogan de ellos es
pare de sufrir, pare de sufrir. Yo entiendo lo que quieren decir, pero realmente, si usted viene aquí a la iglesia, si usted viene a Jesucristo, va a parar de sufrir. Eso es lo que, eso es lo que dice Dios. O sea, no será atractivo, pero como dijo Sergio, que no está diciendo su propio pensamiento, sino citando la palabra de Dios, no, no va a ser fácil. Y él estaba diciendo lo que Dios dice que en Juan 15, que en el mundo ustedes tendrán, no es que a lo mejor, tendrán problemas, pero levanten la cara, levanten el rostro, porque yo he vencido al mundo. Ustedes se van a encontrar, si me persiguieron a mí, también los van a perseguir a ustedes. O sea, tal cual. Entonces, vamos a encontrar estos problemas. Jesús también nos dice a nosotros que en Mateo 24, y esto tenemos que saberlo, nosotros nos estamos entrenando para lo que viene. El entrenamiento es importante. Si un soldado no se entrena bien para la batalla, está listo. Eso no dura un día. Nosotros sabemos a dónde vamos. Vamos a la batalla. Y Dios nos dice en Mateo 24 que las cosas no se van a poner mejor, se van a poner peor. Pero Él gana. O sea, no se preocupen. Ya él ¿cómo se llama? En Apocalipsis, en todos lados, Él dice, ya cuando una vez que Él dijo, todo se ha cumplido en la cruz, ya ganó. Cuando resucitó lo mostró. Así que estamos bien. Ricardo, adelante. No, también en Efesios, hay que aplicar la armadura de Dios, Efesios 6. Tal cual. Entonces nosotros estamos llenos de concupiscencia, venimos como pecadores, como hombres de ira, y esta es una lucha permanente entre el bien y el Permanente. mal. Sí, permanente. Entonces hay Gracias, que ir a la Ricardo. cruz y volver, y como dice en el video que me gustó, hay que respirar e inhalar. Hay que ir y volver permanentemente. Amén. Así es, Ricardo, tal cual, es una pelea constante. Pero, y de hecho, nuevamente, Dios no nos deja ninguna duda. ¿Para qué? Para que estemos preparados y cuando estemos pasando por estas dificultades, sepamos lo que estamos pasando y sencillamente miramos hacia adelante. No nos dice a nosotros a Dios que cada uno tiene que cargar su cruz y seguirlo. Y esa cruz es la pelea que tenemos contra la vieja naturaleza, contra el mundo, contra todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que viene aquí con el viejo hombre? Entonces, qué es el viejo hombre en nosotros? ¿Cuál es ese viejo hombre? A ver, cuéntenme ustedes como dicen en Colombia, el viejo men. ¿Cuál es ese viejo hombre allí? Adelante, Sergio. Sí, es el viejo hombre es la naturaleza depravada, el estado y la condición de pecado en la que nacimos. Gracias. Excelente, Sergio. Y eso nuevamente es lo que refleja el rey David cuando dice que en naturaleza he sido formado, en pecado fui formado, concebido y en pecado nací, desde que soy pecador desde nacimiento. Lo dice él. Nuevamente cuando estaba ayer hablando, bueno, teníamos algunas diferencias con algunas formas de interpretación. Algunas personas piensan que esto lo estaba diciendo el rey David porque el matrimonio de su mamá no era el mejor. O sea, en fin, nada de eso es bíblico. Tomamos las cosas como Dios las dice en su palabra. ¿Ok? Entonces, el viejo hombre en nosotros es esa, es la vieja naturaleza que nosotros hemos heredado. Lo que nace de carne es carne. O sea, tan pronto como viene que el pecado entra al mundo, todos venimos nosotros defectuosos de fábrica. Y todos, no hay ninguno de nosotros que no venga con ese pecado. Y ese pecado, esa naturaleza pecaminosa está en nosotros. Esa naturaleza pecaminosa es la que habla el apóstol Pablo, en la cual él muestra esa pelea permanente. Esa está allí como el pecado original, sigue en nosotros, actúa inmediatamente, odia a Dios, se opone. A nuestra naturaleza pecaminosa no se educa, se le golpea. Ella nunca, o sea, no tengamos la menor intención de que nosotros vamos a poder educar a la naturaleza pecaminosa. Eso es como pensar que podemos nosotros convertir al diablo al cristianismo. Eso no hay forma, eso es perdido completamente. Vamos a ver cómo en el futuro Dios nos va a librar completamente de esa naturaleza pecaminosa. Así que, pero luchamos contra eso. Luchamos contra
contra la naturaleza pecaminosa y sabemos que esa naturaleza pecaminosa no quiere nada bueno con Dios ni con nosotros. Entonces, cuando nuestra naturaleza pecaminosa nos está diciendo algo, tenemos que tener cuidado. Porque aunque parezca muy bonito lo que está diciendo la naturaleza pecaminosa, realmente no es para nuestro bien, ni físico ni espiritual. Y es una lucha diaria. Todos los días. No hay un día en que nosotros no salgamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, peleando con la naturaleza pecaminosa. No vamos a guardar a la guardia, tenemos que pelear cada día contra ello. Es una batalla feroz. Am, en una batalla que normalmente, ¿quién gana? Cuando hay dos personas que se están enfrentando, ¿quién gana normalmente? Si hay dos personas que van a pelear, ¿quién cree ustedes que tienen más chance de ganar? El que sea más, El que esté mejor preparado que y esté mejor, mejor, ¿cuál? Que esté más fuerte, que esté mejor más preparado, fuerte, el que mejor esté, preparado, el que esté mejor alimentado. mejor Entonces, todo alimentado. eso, si nosotros para ganarle a nuestra vieja naturaleza, permanentemente tenemos que reforzar al hombre nuevo, con la palabra, para que el espíritu siga creciendo y cada vez. No vamos a poder eliminarlo completamente, pero todos los días vamos a pelear contra él. Pecar es inevitable. Y esto, esto se lo estoy diciendo al nuevo hombre, no al viejo hombre. ¿Ok? Recuerden que tenemos dos hombres, uno aquí y uno acá. El nuevo hombre, estoy hablando en este momento con su nuevo hombre, como lo dice la Biblia. Hermanos, les digo estas cosas para que no pequen. ¿Ok? Ahí está. Pero si alguno peca, ahí tenemos a Jesucristo como mediador. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo, ustedes vieron su lucha, lo bueno que quiero hacer no lo hago, lo malo que no quiero hacer, eso sí lo hago, ¿no? Estas peleas constantes y a veces le gana, pero cuando nos gana, vamos a la cruz con, con arrepentimiento. Siempre vamos a la cruz con arrepentimiento, pero alimentamos. Lutero dijo algo muy interesante sobre el pecado en este punto, ¿ok? Nuevamente hablando con el hombre nuevo. Nosotros no podemos evitar que los pájaros pasen por encima de nuestra cabeza. Ustedes creen que pueden, la ilustración es muy buena. O sea, un montón de pájaros pasan por encima, ustedes no lo pueden evitar. Pero sí podemos evitar que hagan un nido sobre nuestra cabeza. En otras palabras, nosotros podemos estar tentados y podemos tener, pero sí podemos a través con el nuevo hombre evitar que el pecado tome asiento en nosotros. Entonces peleamos diariamente contra eso. ¿Ok? En el cielo seremos librados de la naturaleza pecaminosa. Cuando el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal, este cuerpo de muerte? Mortal, él lo dice claramente, gracias sea a nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos libra y cuando el día en que nos llame a casa, en ese día nuestra naturaleza pecaminosa se queda atrás y seremos totalmente como Dios es. Estamos listos para entrar frente a Él y eso va a ser una gran bendición. Entonces, aquí tenemos nuevamente Gálatas. Quiero un lector, por favor. Gálatas 5:17, para que veamos el efecto de ese viejo hombre. Sí, Sergio, por favor. Ok, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Más claro no se puede, ¿no? Entonces, ese deseo de la carne es el viejo hombre y es opuesto completamente al espíritu. Por eso es que nosotros no educamos al viejo hombre. Siempre educamos, o sea, siempre alimentamos al nuevo hombre para que el nuevo hombre someta al viejo hombre. O sea, aquí va a haber una pelea constante y allí hay cosas en las cuales tenemos que saber aplicar. Am, una buena aplicación de esto, algunas veces me dicen a mí, pastor, Dios dice que Él ama al dador alegre, a la persona que ofrenda alegremente. Yo la verdad es que yo ofrezco solamente este poquito, porque de ahí en adelante se me quita la alegría. Entonces, si yo ofrendo más, se me quita la alegría y Dios no quiere eso. Entonces le digo, no, no es eso. Cuando tú te obligas a ti mismo a ser más generoso, esa es la pelea del viejo y el nuevo hombre.
y Dios sonríe. Entonces no lo estás haciendo por obligación, sino que el nuevo hombre está obligando al viejo hombre a hacerlo. Lo estás haciendo por tu voluntad. Dios sonríe cuando haces esas cosas. Cuando nuestro nuevo hombre obliga al viejo hombre a hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, eso no es una obligación y eso viene del deseo del nuevo hombre. Y cosa bien importante, ¿quiénes son ustedes? Vean lo que Pablo Alde dice cuando lo bueno que quiero hacer yo, no lo hago, sino el pecado que habita en mí. Lo malo que no quiero hacer yo, sí lo hago. Ustedes son, su identidad no es el viejo hombre, ese yo es el nuevo hombre. Ustedes son los hijos de Dios, las criaturas que Dios ha puesto. De aquí en adelante, ustedes tienen una nueva administración. Entonces, aunque tenemos una vieja naturaleza, nuestra identidad no es la vieja naturaleza. Es nuestra nueva naturaleza la que nos identifica. Este, tenemos una vieja naturaleza, pero eso es lo que somos. Entonces, ¿qué es? Y aquí me estaba adelantando un poquito. ¿Qué ahora valemos de la parte positiva? ¿Qué es el nuevo hombre en nosotros? ¿Cuál es ese nuevo hombre en nosotros? ¿Quién es el nuevo hombre? Jóvenes, ustedes tienen un nuevo hombre. ¿Quién es? Sí, Sergio. Bueno, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Excelente. Jesucristo es el nuevo hombre en nosotros. Claro. Y esto es Gracias. esto es bien bonito lo que Dios nos dice y cómo lo describe. Y me encanta que Sergio haya traído uno de los versículos que ilustra muchísimo más esto. Nosotros estamos, el amor de Cristo nos constriña, nos impulsa, nos motiva. Y nuevamente aquí es donde siempre hablamos. Cuando la gente habla de obediencia, cierto, pero tiene que ser esta obediencia, es la obediencia de fe. No es simplemente hacer las cosas, sino que el amor de Cristo nos obliga, o sea, nos motiva. No podemos hacer otra cosa, pero lo hacemos motivados por el amor, porque queremos hacerlo, no porque debemos hacerlo. Es el amor de Dios lo que nos hace. Y ese es el nuevo hombre en nosotros. Entonces, y cada uno de nosotros refleja a Cristo en nuestras acciones y en nuestra forma de ser, que eso es lo que hacemos. Ese es el nuevo hombre que está allí, en la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Una nueva creación, mira, estábamos muertos, Dios nos da, nos justifica, y esa justificación forénsica, allí entra el Espíritu Santo, allí tenemos una nueva identidad, reclamados para ser como hijos de Dios. Este es contrario a la vieja naturaleza. Esta nueva naturaleza ama a Dios. Está hecha, es la imagen y semejanza de nuestro Dios. Y, y es una pelea constante. Se opone al viejo Adán, lo obliga, muy bueno, y esta es tu identidad. Este eres tú, ¿ok? Así Dios te ve, nuevamente recordando al Hijo al bautismo. Cuando Dios nos ve, dice, este es mi Hijo amado, este es mi hija amada. En esta persona yo me deleito, en esta persona yo tomo orgullo, si se quiere. O sea, nos ama muchísimo, como un buen padre ama a su hijo. Es una bendición lo que Dios ha hecho por nosotros. Él restituye lo que habíamos perdido, lo que nosotros dañamos, lo que veníamos con el pecado original, lo que seguíamos haciendo, Dios lo hace. Y aunque pecamos todos los días, Dios nos restituye nuevamente. Por eso es que todas estas partes donde los medios de gracia los recibimos, o sea, Dios nos da la forma en que podamos recibir su gracia de forma permanente. Aunque el bautismo se hace una sola vez, sigue actuando en nuestras vidas. Cuando nosotros meditamos en lo que ocurrió en el bautismo, meditamos en su palabra y sus promesas siguen actuando en nuestras vidas, dándonos nuevamente lo que necesitamos, el perdón para poder seguir creciendo y creyendo. Entonces, aquí está 2 Corintios 5:17. ¿Quién quiere leerlo para nosotros? Un lector que por favor pueda leernos para que veamos lo que somos ahora, nuestra nueva identidad, que fue lo mismo que nuestro hermano Sergio leyó. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación, atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Cristo estaba muriendo, haciendo nuevamente todas las cosas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Somos nuevos completamente. Comenzamos con Dios siempre desde el principio como cero.
Y aquí conecta uno conecta otros pasajes de la Escritura que son muy hermosos, que nos hacen entender más esto. Dice que Dios ha perdonado nuestros pecados y ya no se acuerda de ellos nunca más. Porque cada vez que Él nos perdona, Él borra todo eso y es como si nunca hubiesen existido para Él. Comenzamos siempre de nuevo con el Señor, de cero, sin pecado, siempre listo. Así que ah, vamos a deleitarnos en todo lo que Dios hace con nuestro bautismo. Y finalmente, vamos a investigar el significado del bautismo para nosotros en nuestras vidas diarias. ¿Qué nuevos deseos obra el Espíritu Santo en nosotros por medio del bautismo? Romanos 6, 3, 6. Vamos a leerlo ahorita. Pero entonces nuevamente quiero hacer énfasis en lo que ocurre en nuestra vida, lo que es dos palabras técnicas. Una se llama justificación y la otra se llama santificación. ¿Ok? Teológicamente la justificación es lo que Dios hace en el momento de nuestra conversión. Nos convierte de la muerte a la vida, nos quita, éramos enemigos, éramos ciegos y ahora nos pone una nueva naturaleza a través de la fe. Eso ocurre con el bautismo, eso ocurre con los medios de gracia, porque viene hacia nosotros, y ocurre, por supuesto, con la palabra, porque recordemos que el bautismo, la Santa Comunión, no están alejados de la palabra está dentro del bautismo y dentro de la comunión. Las promesas de Dios están allí también. Entonces, Dios nos da a nosotros esa conversión que nos permite creer. ¿Ok? Cuando la fe es un regalo, nos da, ya tenemos. Eso es decretativo. Boom, desde ese momento en adelante usted es hijo de Dios y está listo para entrar al reino de los cielos. De allí comienza una vida de crecimiento, comienza una vida del nuevo hombre en la cual nosotros seguimos alimentándolo con la palabra y ese alimentar y ese crecer en la salvación, crecemos que ya la tenemos, crecemos y crecemos y crecemos, es nuestra vida, nuestro caminar con Dios. Y cada día, nuestra vida de santificación, nuestra intención es que cada día nos parezcamos más a Jesucristo en todo. No solamente por creemos y vamos modelando, vamos venciendo, le vamos dando palo y palo y palo a la nueva, a la vieja naturaleza, y la nueva naturaleza cada vez se vuelve más y más y más activa. Entonces, eso hace una obra. Los frutos del Espíritu son, ustedes reciben el Espíritu, lo recibimos, y eso produce frutos, igual que el arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, hay inmediatamente como consecuencia del arrepentimiento, hay frutos del arrepentimiento. Entonces, nosotros vamos a dar frutos y lo vamos a ver en Romanos 6, del 3 al 6. Quisiera un lector o lectora para esto, por favor. Sí, Sergio, gracias. Dice Romanos 6, 3 al 6, que fuimos bautizados en Cristo Jesús. Fuimos bautizados en su muerte, porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Gracias. Hermoso, ¿verdad? Gracias a Dios lo que Dios está haciendo con nosotros. Eh, Vivimos una vida nueva. Comenzamos con Dios desde el principio. Cambiamos lo que éramos antes. Y ahí nuevamente les recuerdo lo que significa la palabra arrepentimiento. En griego se llama metanoia. Y el concepto es que veníamos caminando en conjunto y en la dirección hacia el diablo. Íbamos caminando hacia el infierno, básicamente, haciendo el mal, todas las cosas, o sea, sin Dios. Nos arrepentimos significa que nos paramos, pero no solamente nos paramos, sino que ahora empezamos a caminar en la dirección contraria. Entonces, esa es una vida nueva. Ya yo no vivo para mí, ahora vivo para el Señor, ahora vivo una vida nueva, completamente. Nuestra vida es una vida de santificación como ofrenda fragante a nuestro Dios. Señor, aquí estoy, sigue, transfórmame, utilízame para la gloria de tu reino. Ayúdame, Señor, a ser cada día mejor, no simplemente para yo, bueno, para mi gloria. No, ayúdame, Padre, para yo poder reflejarte para que otros te conozcan a través de mí o por mi causa. Esa es nuestra oración completa y eso es lo que Dios promete en su palabra. Entonces vivimos una vida nueva, una vida espontánea. Esto lo hacemos, o sea,
nos sale de corazón porque el amor de Cristo nos impulsa. No hacemos otra cosa. Yo creí, por lo tanto hablé, no puedo hacer otra cosa diferente. O sea, no, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo dejar de compartir lo más importante que me ha pasado en la vida? ¿Cómo puedo dejarle de dar a las personas que tengo alrededor la cura para la enfermedad más terrible que hay, que es la muerte eterna? O sea, no puedo, no puedo. Entonces es algo que nos surge del corazón y eso viene como producto del nuevo hombre que está en nosotros. Entonces ya no vemos al mundo como lo veíamos antes, ahora lo vemos a través de los ojos de Cristo. Por eso es que ustedes van a tener una cosa que no tiene el mundo. Ustedes tienen un amor especial. El amor de Cristo está en ustedes. Y ese amor ustedes lo reflejan. Y la gente se da cuenta. La gente dice, oye, este hombre es diferente, esta mujer es distinta. Hay algo en esta persona que no sé qué es, pero me da confianza. Claro, porque ustedes están amando a la persona de forma real. Ustedes no tienen que esperar a conocer a alguien 20 años para amar a esa persona, porque ustedes saben que esa persona es una persona por la cual nuestro Señor Jesucristo murió. Y por lo tanto los aman desde el momento en que los ven. Entonces, eso no es de nosotros. Eso, den gracias a Dios. Cuando lo vemos así, Dios es parte de la bendición que Dios ha dado a nuestros corazones. Entonces, llevamos una vida nueva. Aquí sigue avanzando, ¿ok? Una vida nueva. Y ahora vamos a ver, complementa muchísimo más ese pensamiento con lo que dice aquí al final. Sergio, si quieres, termina de leerlo, por favor. Sí, con gusto. Dice Romanos, continuando con la lectura, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo ya fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces ya estamos bajo una nueva administración, ya no servimos más al pecado. O sea, vamos a pelear, vamos a caer de vez en cuando, pero ya no lo servimos, ya no estamos nosotros sirviendo el pecado. Antes simplemente estábamos siguiéndolo y vivíamos para satisfacer nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora no, ahora servimos al nuevo hombre y vamos a seguir. Entonces, esa vida nueva nos permite a nosotros ir en una dirección y rechazar por completo lo que era la antigua vida. Y nuevamente, aquí es muy bueno recordar y hacer de recordar los demás versículos que apoyan todas estas cosas. Ya cuando ustedes cambian, cuando nosotros cambiamos, vemos cosas que antes nos parecían buenísimas, que antes nos parecían lo máximo y ahora las rechazamos completamente y las vemos de otra forma. Y a mí me gusta mucho una expresión que la Biblia nos da, que es tal cual. Es fuerte, pero es así. Solo el perro vuelve a su vómito. Y el cerdo se lava nuevamente. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa, Ricardo? Que Está nosotros ahora, en Pedro, primero, segundo de Pedro, por allá está. amén. Entonces, todas esas cosas que nosotros podríamos haber visto como que algo, wow, mira, yo tengo dos novias, yo tengo esto, tengo aquello, y se lo contaba a mis amigos. O sea, ya ahora eso para mí es vómito. Tengo que verlo de esa forma. ¿Por qué? Porque es algo que ya el Espíritu me dice que eso no lo puedo, o sea, lo rechazo porque ya Dios ha puesto una nueva administración. Entonces ya yo no sirvo al pecado. Sergio, Sí, con tu permiso, Luis, brevemente, si me permites contar un relato que escuché estando yo en el seminario hace muchos años, ujú, muchísimos años. Dice que en una aldea, los aldeanos estaban tan agradecidos con una mujer que les había hecho tanto bien, que le regalaron a ella su objeto más preciado, que era un cerdito, un lechón, ¿sí? Más o menos pequeñito, un marranito pequeñito. Y la persona esta pues lo recibió con gusto y lo llevó a su casa y lo bañó y lo perfumó y le puso un moño y lo soltó y lo vio que se veía hermosísimo. Y entonces el marranito de repente que ve un charco y se avienta al charco y se manchó todo, el moño salió volando y la persona fue y lo trajo, se molestó con el marranito y lo volvió a bañar y le volvió a poner su moño y lo perfumó y lo volvió a soltar y resulta que el marranito vio otro charco
mientras estemos en esta vida, la lucha será constante y esto no va a cambiar hasta que Cristo no esté en el trono de nuestra vida gobernando, ya no viviendo nosotros, sino Él dirigiendo nuestra vida por completo. Me acordé de esa historia con el Ok. pasaje que citó el hermano hace un rato. Gracias, pastor. Perdón por quitarte No, el muy tiempo. bueno, Sergio, excelente. De hecho, eso ilustra bastante cómo es la naturaleza pecaminosa. No se le puede educar, es un marranito. Eso es lo que hace, eso es lo que él quiere. No hay forma, no se siente bien si no está, le produce placer el pecar y alejarnos de Dios. Ricardo, No, ese comentario que ha hecho mi hermano Sergio es lo que estamos viviendo actualmente frente a, a la llamada mascota. Hoy la comunidad, hoy la sociedad que tiene mascota. Yo creo que hoy actualmente de 10 familias, 7 familias tienen mascota, bien sea un perro, un gato, un conejito. Esto que están cambiando los valores. Entonces es algo que estamos viviendo y que hay que tener, y hay que estar muy atento y muy vigilante, sí. fundamentalmente. Sí, gracias Muchas gracias. Ricardo. Y no, o sea, y no es que tenga algo malo tener mascota. Yo tengo un perrito que es una, o sea, que es una buena compañía. Pero cuando nosotros ponemos a el amor más en las mascotas que en los seres humanos, por ejemplo, ahí hay un problema serio, serio, serio. Y eso está ocurriendo, como dice Ricardo. Ahorita las nuevas generaciones no quieren tener hijos, sino que simplemente tener mascota. La gente está dispuesta a dar dinero para salvar a un perro, para salvar a una ballena, pero no están dispuestas a dar, a ser generosos para salvar una vida humana. Es terrible. O sea, Dios no vino a salvar perros, gatos, cerdos. Dios vino a salvar a los seres humanos. Entonces, bueno, todo esto forma parte de lo que el mundo nos dice y al mismo tiempo haciendo sentir a las personas que están en el bien, que están haciendo lo bueno, pero no, luchemos contra nuestra naturaleza pecaminosa, no la educamos, siempre le damos ley a la naturaleza pecaminosa. El evangelio es para el nuevo hombre, la ley es para el viejo hombre. Entonces, ¿qué nuevos deseos obra el Espíritu Santo en nosotros por medio del bautismo? Por el bautismo, el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros el deseo de desechar la esclavitud con el pecado y de llevar una nueva vida. Entonces, nosotros ya no queremos, hace dos cosas. Uno, no queremos continuar en el pecado. Esa parte es importante, luchar contra la vieja, pero ahora también hace algo más, sino que nos mueve en la dirección contraria. ¿Ok? Entonces, la, nuestra religión no se convierte en no hago, no hago, no hago, no hago, no hago, sino que más bien es un sí hago, sí hago, sí hago, sí hago. Y de hecho, esto refleja el pensamiento de San Agustín, uno de los padres de la iglesia del tercer siglo, que él dijo algo bien interesante, que parece un poco chocante. Él decía, ama y haz lo que quieras. O sea, si quiero ser un poco más explícito, ama y haz lo que te dé la gana. Entonces tú dices, wow, eso está interesante, ¿cómo es eso? Y lo que quiere decir es, no es ama de cualquier amor, ama con el amor de Cristo y sal a hacer todo lo que ese amor te lleve a hacer. Y qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué esto es importante? Porque en la medida también que estamos luchando con la naturaleza pecaminosa, el día tiene 24 horas. Si ustedes y yo estamos leyendo la Biblia, estamos haciendo el bien, estamos trabajando para el reino de los cielos, no nos queda mucho tiempo para hacer el mal, no le damos mucho espacio al mal. Entonces, la mejor forma de no hacer las cosas malas es hacer las cosas buenas. Nos mantenemos activos haciendo el bien y por lo tanto no hacemos mal. En nuestras vidas cotidianas, eso es obvio, eso es obvio. Uno de los principales problemas de la humanidad es el ocio. En Milwaukee, donde yo estaba como pastor, había en una zona urbana de bajos recursos, de bajos recursos entre comillas. Cualquiera de estas personas con lo que ellos ganan, definitivamente casas pagas, todos, porque el gobierno les daba unos cheques. Y todos los días yo podía pasar a las 11 de la mañana por frente de sus casas. Y no sé, allá la gente tiene la costumbre, por lo menos en este sector, teniendo una casa grande atrás, se paran en el porche, en la puerta de la casa con la silla y una caja de cerveza al lado, o lo que sea al lado. Ocio. El ocio, no tengo nada que hacer, tengo los recursos y lo que hago es, ¡pum! Y la naturaleza pecaminosa se entrega al ocio.
Mientras yo estoy haciendo esas cosas, es tiempo, el tiempo está rodando. La idea del diablo es muy simple. Estamos en el partido, tengo un partido de fútbol, y él está dejando que el tiempo se agote para que nosotros no podamos reaccionar, el mundo no pueda reaccionar y cuando se acabe el partido, se acaba el partido. Entonces nos mantienen entretenidos con otras cosas, dejándonos ver que el partido lo estamos perdiendo por completo y que no reaccionemos de ninguna forma con el ocio. En cambio, nosotros vivimos, ahora que tenemos la nueva naturaleza, esa empieza a trabajar en nuestra vida de santificación, seguimos creciendo todos los días, cada día vamos dejando que el espíritu haga más fruto y de esa forma, haciendo activos para nosotros y para los demás, también nos ayuda muchísimo a no caer en el pecado. Entonces, el bautismo nos da el deseo de desechar esa esclavitud y nos motiva a llevar una vida nueva. Es importante porque nosotros no hacemos las cosas por obligación, sino por amor. La motivación es clave, clave, clave. Dios no ve las cosas externas, Dios ve directamente al corazón. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo hacemos movidos por Cristo. Ricardo. No, es que ahora que habla usted la palabra santificación, si nosotros somos un hombre nuevo, vida nueva, podemos llegar a ser santos. Es decir, ¿qué características tienen los santos que ha señalado la Iglesia Católica, por ejemplo? Tantos Ex- santos que son. Entonces, excelente. podemos llegar nosotros también a ese peldaño, por decirlo así. Sí. Amén. Gracias, Ricardo. Excelente pregunta. Porque entendamos quiénes son los santos. Ricardo, no es que tú vas a llegar a ser como los santos de la iglesia. Te tengo una buena noticia y es que ya lo eres. Porque ¿cuál es el concepto bíblico de santos? El apóstol Pablo, cuando habla a las congregaciones, se le refiere a ellos como los santos. Le dice, los saludo a ustedes, a los santos de la congregación de Corintio, por ejemplo. Aquellos que han sido santificados por la palabra, santificados en la obra de... O sea, los saluda como lo que son porque tú eres una persona que ha sido santificada, ha sido declarada inocente. Tú eres un santo. Los santos son los creyentes. Eres un santo porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Eso está pasando en este momento. Ese eres tú. Tú eres un hombre limpio, completamente santo. Si tú te mueres en este momento, Ricardo, tú vas derechito al cielo. No hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque Dios permanentemente te ha recubierto de Cristo y estás listo para ir. Estás santo como Dios lo exige. Entonces tú eres un santo. Y en la misma carta de la congregación a Corinto y otras cartas, Él los llama santos y después de que los llama santos, les empieza a regañar por las cosas que están haciendo mal. ¿Por qué? Porque aunque son santos, todavía tienen una naturaleza pecaminosa, pero eso no le quita lo santos que son. Entonces, el concepto de santos de la Iglesia Católica es un concepto de santos completamente errado, completamente errado. El concepto de santo de la Iglesia Católica, según ellos, son personas, fíjense ustedes, que han hecho más de lo necesario para su salvación, ya con sus méritos personales, San Pablo, San Pedro, todos estos ellos han hecho lo suficiente, llegan a un punto y de hecho no solamente hacen lo suficiente para su salvación, sino que las cosas, las obras que hicieron de más, esto parece ridículo, y lo es, pero es parte de la doctrina oficial de la iglesia, lo pueden buscar en el catecismo. Todas las cosas que ellos hicieron de más, la iglesia los agarra y los pone en lo que se llama el tesoro de los méritos de la iglesia. Entonces vamos a suponer que ustedes hicieron bastante, por eso es que la iglesia canoniza a alguien cuando dice, bueno, esta persona mostró con sus milagros y con toda su vida que hizo muchísimas cosas para merecerse la salvación. Vamos a reconocer que es un santo y todas las cosas que esa persona haga en exceso, ahora nosotros los metemos en la cuenta bancaria de la iglesia, que se llama el tesoro de mérito, que de paso, ¿para qué es el tesoro de mérito? Ese tesoro de mérito yo se los pongo a disposición de ustedes por un precio. Pues ustedes vienen hacia mí como iglesia y yo les doy méritos que ustedes necesitan para salir del purgatorio, que también es como se llama, no es bíblico, con este tesoro. Entonces, eso es un concepto bien, bien errado de lo que es un santo
sabemos que nadie es salvo por las obras. Lo hemos visto una y otra vez. Nadie puede hacer suficiente para llegar. ¿Quién puede pagarle al Señor por todos sus pecados? Ninguno. Para eso tenemos a Cristo. Es única y exclusivamente a través de Jesucristo. Pero el santo son ustedes. Los creyentes son santos. Los que han sido santificados a través de la palabra. Santificados en el bautismo. Santificados por la obra redentora de Jesucristo. Entonces ustedes son santos. Tú eres San Ricardo, San Sergio, San Vladimir, San Elín. Todos ustedes son santos, santos y santos. Gracias a la sangre de Cristo. Gracias. Entonces, Muchas gracias. veamos a Colosenses, que nos dice, Ricardo, ¿quieres leer este? Cómodo. En él, ustedes fueron también circuncidados. Por eso no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Amén. Entonces, Dios nos ayuda a que a través del bautismo nos podamos despojar de la naturaleza pecaminosa. Entonces, la idea es que nosotros, esto es un acto permanente, no es una sola vez. La naturaleza pecaminosa es como, ustedes se acuerdan de la película Terminator, ¿verdad? Todos creo que todos lo vimos. Que a Terminator eh, le daban y ¡boom! Y ¡bang! Ahí cayó Terminator. ¿Y qué pasaba después de que cayó Terminator? Se levantaba. Yo, otra vez, y otra vez. Yo no, en Venezuela, creo que en Colombia también hay un muñeco. ¿Ustedes se acuerdan de esos muñecos que le llaman en Venezuela se le decían porfiado, que es un inflable que tiene una base de arena? Y entonces uno le pega ¡boom! Y él va para atrás y después ¡uep! Otra vez para arriba. Y ¡boom! Y otra vez. Exactamente. Esa es lamentablemente nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros agarramos a la naturaleza pecaminosa y la ahogamos en las aguas del bautismo. Lamentablemente la naturaleza pecaminosa ha aprendido a aguantar la respiración y sabe nadar. Entonces, ¡wup! Sale otra vez. Pero lo hacemos permanentemente. Va a venir el momento en que lo vamos a despejar del todo. Y además, en la medida de que nosotros somos más grandes en nuestra fe, cada vez más tenemos más sobrecontrol a la naturaleza pecaminosa. Cada vez pecamos menos. No dejamos de pecar, pero cada vez pecamos menos. Gracias a Dios. Efesios 4, 22, 24. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Voluntario, voluntaria. Sí, Sergio. Sí, dice Efesios 4, 22, 24, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, esto nos muestra a nosotros nuevamente lo que yo estaba diciendo antes de no solamente le decimos no al pecado, sino que le decimos al sí al bien. Entonces, paramos al pecado, alimentamos al nuevo hombre y nos vamos en la nueva dirección. Entonces, nos revestimos de esta nueva naturaleza a través de la palabra, absorbiendo cada vez más lo que Dios ha hecho por nosotros, creado a la conformidad de Dios. Entonces, vamos a despojarnos de esa vieja naturaleza de forma, este despojarse es permanente, no es una sola vez, o sea, es todo el tiempo, todos los días. Y es por eso que comenzamos el día en buena forma, ustedes como lo están haciendo ahorita, y continuamos el día en buena forma, en la palabra, en oración. Entonces, ¿qué recuerda mi bautismo que debo hacer cada día con mi viejo Adán? Nuestro bautismo nos recuerda despojarnos del viejo Adán todos los días, pelear con él, ahogarlo, todo, crucificarlo. Todas esas ilustraciones están allí para que lo hagamos de forma diaria. Entonces, ¿cómo quitamos o ahogamos la naturaleza pecaminosa? Vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí dice el Salmo, tenemos el Salmo 51, 4 y 17, se los voy a leer yo. Dice, este es el rey David hablando, dice, contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Los sacrificios que tú quieres
son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. ¿Ok? O sea, aquí estamos viendo el rey David, cómo él va con arrepentimiento hacia Dios. Vamos a la cruz todo el tiempo con arrepentimiento. Entonces, cuando vamos a la cruz con arrepentimiento, estamos agarrando al viejo hombre por el cuello y lo estamos matando allí por las cosas que hizo. El rey David entiende que aunque él pecó contra todo el mundo, pecó contra Bexabé, pecó contra Urías, pecó contra todo el mundo, cometió asesinato, cometió tantas cosas allí, fue terrible. Pero él entiende que al final del día todos los pecados son contra Dios. Y es la persona contra quien está pecando y él dice, bueno, contra ti, Señor. Yo entiendo que lo peor que de todo, hasta el asesinato que cometí, lo cometí fue contra ti. Pero con ese con esa corazón contrito, con un corazón lleno de tristeza, arrepentimiento, nuevamente, vamos a Dios y Dios nos da su perdón. Él no desprecia un corazón verdaderamente arrepentido. Un corazón que confiesa su pecado, tiene dolor por lo que hizo, por haber ofendido a Dios, primeramente, y que confía en Él para el perdón de los pecados. Eso es un corazón que el Señor nunca rechaza. Esto le hubiese pasado a Judas si él hubiese arrepentido verdaderamente. Y aquí hago la representación nuevamente de las 5 Cs del arrepentimiento. Confesión, contrición, confianza, frutos del arrepentimiento. Aquí, en estas tres ya hay arrepentimiento. Luego vienen los frutos, cambio y corrección. Judas tenía confesión, sí la tuvo. Él muestra, ¿cómo se llama? He traicionado sangre inocente. Judas tenía contrición, sí la tuvo. Sí Estaba la tuvo. perturbado, sí, sí la tuvo. Estaba perturbado. Judas tuvo corrección, sí lo tuvo. O sea, tuvo cambio, sí lo tuvo. Cuando él vio lo que estaba pasando, trató de hacer lo contrario, fue para allá. Hubo corrección, devolvió las monedas. Todas esas cosas tuvo. ¿Cuál le faltó? La confianza, Le faltó no la tuvo la confianza. fe, Sí, como hermano. creyó. La confianza. Sí, Ricardo. Si él hubiese ido a Cristo, Cristo lo hubiese perdonado. Pero fíjate que él no fue a buscar perdón donde Cristo, sino fue donde los fariseos. Y los fariseos dijeron, ese es problema tuyo. Wow. Así es. Terrible. Le dijeron, traiciónalo. Y cuando el Eso hombre vino sucede. cargado, ese es Eso, problema tuyo. eso sucede en el mundo. Cuando el funcionario secundario comienza a firmar cuestiones de papeles y cuando llega por el jefe, llega después donde el jefe, no, ese no es mi problema, tú lo No hay problema. firmaste. Claro. Ahí está. Así es, tal cual. Entonces tenemos que tener cuidado porque eso es lo que hace el diálogo con nosotros. Nos pone soluciones que son atractivas y después cuando caemos él mismo nos acusa. Mira, mira lo que hiciste. Entonces así trabaja el diálogo y tenemos que, bueno, entonces aquí vemos cómo con un corazón contrito y humilde, vamos siempre a ahogar a nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Esta es una ilustración del apóstol Pablo escribiendo una de sus cartas en Roma, cuando estaba en la cárcel, en arresto domiciliario. Y el apóstol Pablo, bueno, habla nuevamente de cómo él se pone la armadura de Dios, de la fe, para poder pelear también contra su naturaleza pecaminosa, el escudo para protegerse contra las fechas del diablo y de sus enemigos. Es importante que nos pongamos en la naturaleza pecaminosa y luchar contra ella todos los días. Pero la parte más importante es siempre ir a Dios con un corazón contrito y humilde. Entonces, De ese salmo me gusta el versículo 5. He ujú, aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, como no se leyó. Y ahí estuvo para el debate que hubo en la clase pasada, porque desde el vientre somos malos. sí, Fuimos formados en maldad. ¿Por qué? Allá nos tenemos que referir a Génesis 3:16, cuando la primera promesa que hace Dios, Génesis 3:16. Amén. amén. Gracias, Ricardo. Y esa es la palabra de Dios, Ricardo. Y una realidad, no hay uno solo. Y no lo dice allí, lo dice en todos lados. No hay uno, ni siquiera uno. Por eso es que y esta es la parte importante del bautismo.
O sea, de todo lo que hace. Si nosotros tenemos una persona, un niño, que necesita perdón, porque todos traemos perdón, todos traemos pecado, no hay una sola persona, ni siquiera uno. O sea, Señor, si tú tomaras en cuenta los pecados de alguien, ¿quién podría estar delante de ti? Y la respuesta es ninguno o solo uno. El uno es Jesucristo. Pero el resto, todos nosotros, ninguno puede estar enfrente de Dios a menos que hayamos sido renovados con la palabra. Entonces, y eso incluye a todos los seres humanos, a todos los niños, aunque nosotros digamos, oye, yo no lo puedo ver. A mí me preguntaba alguien, pero ¿de qué se va a arrepentir un niño? De sus pecados. ¿Pero qué? Si él no lo sabe expresar, no importa. La Biblia nos dice que tiene pecado y de eso se tiene que arrepentir. No lo podrá manifestar, lo que se hace es precisamente, de hecho, si vienen las 5 C del arrepentimiento, el tercero, que es el más importante, que es la confianza en Jesucristo, esto es solamente para los creyentes. Realmente las personas que no son creyentes no pueden arrepentirse. ¿Por qué? Porque no tienen confianza en Dios. Ellos pueden hacer las otras 4 como Judas, pero no se pueden arrepentir. Entonces, eso lo produce el mismo bautismo, lo produce la misma. Y si nosotros no le damos un bautismo a un niño, eh, no estamos haciéndolo bien. Sergio, Sí, interesante la pregunta. ¿Cómo quitamos o ahogamos la naturaleza pecaminosa? Y una de las cosas prácticas sería no darle de comer al viejo hombre. claro, Eh, Estarle dando de comer a ambos, pues ahí van, nos van a hallar. sí, Hay que dejar de darle de comer al viejo hombre con malas prácticas, siendo desleales e infieles y no hacedores de la palabra, porque entonces nunca se va a morir, ¿verdad? Entonces mantengámonos firmes en la firmeza en la que el Señor nos ha llamado, ¿sí? Gracias, Pastor Luis. gracias, Sergio. Entonces, fíjense nuevamente y con ejemplos específicos, o sea, no alimentemos, eso se llama, a veces tenemos pecados mascotas, que los tenemos aquí al ladito y sabemos que son pecados, pero los acariciamos y los alimentamos, como dice Sergio, ¿no? O sea, hay que ser, como dice la palabra, si tu mano te hace pecar, córtatela. O sea, hay que ser drásticos con el pecado y no alimentar a nuestra vieja naturaleza. ¿Cómo alimentamos a nuestra vieja naturaleza? Cuando ustedes saben, o sea, métanse en la internet, métanse a estudiar la Biblia en la internet, ¿ok? Muy bien. Pero ustedes saben que en 2 clics, sin buscarlo, ustedes pasan de la Biblia a una página pornográfica. En 2 clics. No estoy hablando de que ustedes están metiéndose en Google y están poniendo pornografía no, sino ustedes entran a la página bíblica y si con solamente darle 2 clics a las imágenes que aparecen alrededor, los lleva a una página pornográfica inmediatamente. ¿Por qué? Porque está diseñado para eso. Porque el diablo está tratando de sacarnos, quiere alimentar nuestra naturaleza pecaminosa y muchas veces caemos. En el Facebook es igual, en Instagram también es igual. Nos podemos poner a ver las cosas normales de nuestros amigos. Entre más estemos en un círculo más sano, mejor. Pero cuando empezamos a ver cosas de uno a otro, pum, 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 en un momentico estamos metidos en problemas. Entonces no alimentemos eso y digamos, ¿sabes qué? No. Y que eso es un consejo muy bueno, muy importante. ¿Cómo el recordar que soy bautizado puede ayudarme en mi arrepentimiento diario? Bueno, uno me dice lo que tengo, me pone el que soy un pecador, por lo tanto, el saber que yo tengo esto me pone a la defensiva, me pone con la guardias en alto. Háganse la idea de que Dios, o sea, algunos de ustedes conocen, siempre vamos a conocer cada día peor porque estamos con alimentación peor cada día. Ustedes deben conocer a alguien que es diabético, ¿ok? Si alguien sufre de diabetes, esa persona sabiendo que tiene diabetes tiene que cuidarse. Si yo tengo diabetes y voy a una tienda de dulce, yo tengo que tener un cuidado especial porque si no, entonces nos permite reconocer esto es lo que yo estoy y yo sé lo que voy a hacer. Yo y ustedes tenemos que protegernos, ¿ok? Muchos de ustedes, mi hermano, van a tener la posibilidad de compartir la palabra de Dios. Y eso va a ser una gran bendición. Pero también tienen que protegerse cuando lo vayan a hacer. Si yo voy a compartir la palabra de Dios a una mujer que está sola, mejor que vaya con mi esposa, mejor que vaya con ella. Porque no solamente me estoy protegiendo contra mis propios deseos, los de ella, sino que también contra lo que diga la gente en la calle. Entonces nos protegemos de eso. Si yo quiero ir a evangelizar
a las muchachas que lo necesitan, que hacen striptease en los clubes, no voy a ir al club a visitarlas y a hacerles evangelio ya. Y que probablemente ese no sea mi ministerio, sino que sea el ministerio de mi esposa y de las mujeres para que lo hagan. Entonces, soy pecador, me protejo y entiendo que tengo debilidades también. Así que si cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo también. Nosotros no somos diferentes. Entonces, sabiendo que que estamos por naturaleza pecaminosos, tengo que tener cuidado. No puedo salvarme a mí mismo. O sea, nuevamente vamos a luchar completamente contra el pecado. Hermano, a mis hijos les digo esto para que no pequen, pero la parte más importante, pero si alguno peca, tenemos a Cristo. Entonces, aunque hago todo, pero tengo en mente que al final del día mi confianza no la voy a poner en mí, sino en mi Señor. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con Pedro? Cuando Pedro le dijo a Jesucristo que él jamás lo iba a dejar. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, Pedro, Pedro, confía en mí, no confíes en ti, Pedro. Pedro lo estaba diciendo en serio. O sea, Pedro lo sentía. Pedro no estaba mintiendo. Él en su momento, en su corazón, él dijo, yo doy todo. Y de hecho lo medio mostró. Cuando vinieron a apresar a Jesús, él sacó el machete en mano y se fue para adelante. O sea, aquí vamos a dar el todo por el todo. O sea, él no estaba mintiendo. Pero Dios le dice, Pedro, no confíes en ti. Tú eres un ser humano, los seres humanos caen. Confía en mí, confía en mí. Entonces, Dios quiere que confiemos en Él y no en nosotros. A través del bautismo soy un hijo perdonado de Dios. En esto confío. Confío en la promesa de Dios. Confío en lo que Él hizo por mí. Confío en su muerte, en su resurrección, en todas esas cosas que Él me da a través del bautismo, en todas esas cosas que Él me da a través de su palabra. Eso es mi fortaleza, la roca en la cual estamos sentados. Mi identidad está fundada y nace en Cristo. Esa es mi identidad. ¿Quién soy yo? Y eso es algo muy bonito que teníamos nosotros, que todavía se hace en nuestras escuelas. Cuando yo le preguntaba en capilla, hacíamos el servicio de capilla con todos los estudiantes, yo le preguntaba, ¿quién eres? Y ellos decían, soy un hijo de Dios y un estudiante de esta escuela. O sea, esos son lo que son. Somos hijos de Dios. Esas verdades me capacitan para llevar una vida de agradecimiento a Dios, luchando contra la naturaleza pecaminosa todos los días. Así que esto es una de las cosas que hacemos. Por Jesucristo somos perdonados, somos salvos y tenemos la garantía de la vida eterna. Esta es nuestra oración, Señor, ayúdamenos a vivir para ti, para tu gloria, cada día. En resumen, vemos cómo Dios nos da su amor permanente de diferentes formas. Para el proyecto final de esta lección, nuevamente ustedes van anotando qué da al bautismo su poder, ya lo vimos la vez pasada, palabra. Y yo de todos modos les voy a resumir todas las preguntas que van saliendo para que ustedes las vayan completando y las tengan listas. Entonces, preguntas. Perdón, me Sí, Ricardo. gustaría, sí, me gustaría que enviara las preguntas. Obviamente uno la transcribe, pero sería mejor que enviara las preguntas exactamente, porque como en el caso mío, como transito varios cursos, ir respondiendo rápidamente, por ejemplo, este capítulo, las preguntas, ir respondiéndolas y enviárselas, porque para mí así me facilita mi estudio. Tal cual, Ricardo. Tienes toda la razón del mundo. De hecho, me estoy dando cuenta de eso y voy a hacer, esa es una nueva cosa que voy a hacer. Cada lección, no solamente les voy a poner la grabación y todo lo demás, sino que les anexo las preguntas que salieron en cada tarea. Y ahí inclusive, y al final, cuando venga el proyecto final, les mando una lista con todas las preguntas otra vez, para que Así es. tengamos todas y cada una. Así que sí, pero sí, se las quiero poner de una vez para que las vayan respondiendo y las van teniendo y las van Claro, guardando. y la No voy tengan que, guardando. y las van guardando. Así que ahorita se las Ok. pongo. Gracias, mi Bueno, hermano Ricardo. gracias. Bueno, sin más Gracias. entonces, hoy, como le dije, afortunadamente terminamos más temprano. Nuevamente, no es que no queremos hacerlo largo, pero sí es importante tener porque muchos de ustedes trabajan, tienen una hora reservada. Entonces, bueno, reciban, vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos por por tu amor, por lo que has hecho por nosotros. Gracias
darnos, recibir, Señor, los beneficios de Cristo en la cruz, a través de la fe, a través de los medios de gracias que nos das. Señor, permítenos crecer cada día, caminar contigo, Padre. Permítenos brillar para la gloria de tu nombre, que otros te conozcan a través de nosotros, Señor. Protege a nosotros, a nuestras familias y cada día, Señor, que te podamos ir conociendo cada vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. En Bendiciones.